En primer lugar, agradecer a Fundación Propuestas por la invitación a participar de este importante evento. Es realmente un honor compartir panel con tan distinguidos oradores durante toda la mañana. Prometo ser breve, porque básicamente lo que voy a hacer en esta presentación es resumir los principales resultados de un trabajo que hicimos durante todo el año pasado para la Academia Nacional de Economía, en conjunto con Pablo Regent, que es especialista en dirección de empresas, y con el asesoramiento continuo, legal y participación explícita del doctor Carlos del Piazzo en la parte de Derecho Administrativo. Lo que fue inspirado, lo que se inspiró este trabajo, y es importante tenerlo presente, fueron tres premisas que estuvieron de base. Lo primero, que las empresas públicas a nivel global son jugadores fundamentales. Un dato simplemente para tenerlo presente: explican el 20% de la inversión global las empresas públicas. Ni que hablar en Uruguay la historia que tienen, pero no solo historia, sino que explican hoy el 8% del total de la inversión en el país. Esto mismo se extiende a los países avanzados que están en la OCDE, a China, a América Latina. En otras palabras, las empresas públicas son un jugador absolutamente relevante en el concierto mundial. La segunda premisa que estuvo de base en el trabajo fue que en Uruguay el tema de la propiedad de las empresas del Estado no está en discusión, ya está laudado hace más de 20 años por la ciudadanía, que la población del Uruguay quiere tener empresas que sean públicas, que sean propiedad de los ciudadanos. Eso se tomó como punto de partida, no como punto de discusión. Y finalmente, el tercer punto que se tomó de partida es que las empresas del Estado uruguayo en los últimos años están operando en mercados y en operaciones extremadamente complejas, mucho más complejas de lo que eran hace años atrás. Y en parte porque hay segmentos que se han abierto a la competencia y los que no se han abierto a la competencia tienen que interactuar con agentes muy relevantes a nivel nacional y a nivel internacional. Por lo tanto, la operación se ha vuelto tan compleja que exige adaptar la normativa que hoy tenemos presente, que data de muchos tiempos atrás. Aquí lo primero que quisimos dejar claro es que el gobierno corporativo de las empresas del Estado importa. ¿A qué me refiero con gobierno corporativo? Para que quede claro, es muy simple. Son las normas que regulan el diseño y el funcionamiento de los organismos de gobierno de las empresas del Estado, cómo se relaciona el directorio con la gerencia y cómo se relaciona esto con el Poder Ejecutivo. Bueno, eso importa. Los estudios en la materia demuestran que las empresas que tienen mejor gobierno corporativo, ya sea públicas o privadas, tienen mejores resultados, que esto se traduce en mejores ingresos muchas veces para el Estado, y poder disponer de mayores recursos para las políticas sociales. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que tiene resultados tangibles, no es algo etéreo que pueda tener un nombre complejo como gobierno corporativo de las empresas del Estado. No, aquí tenemos que si se gobiernan mejor van a haber más recursos para distribuir en políticas públicas. El año pasado surgió una serie de estudios por parte de la CAF, donde hicieron una evaluación de las empresas públicas de los distintos países de América Latina. Le hicieron una metodología equivalente para todos los países. Más de 105 empresas en 13 países fueron evaluadas con la información que está disponible en la web. Nosotros ordenamos estos datos en el cuadro que está ahí presente para ver cómo estaba parado Uruguay. Y realmente nos sorprendió, sabíamos que no estábamos bien, pero nos sorprendió mucho ver que Uruguay está último en la tabla de calidad del gobierno corporativo en América Latina, por abajo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Argentina, y estoy yendo de abajo hacia arriba. Y lo que tenemos que entender es que, bueno, ¿qué hay detrás de la buena calidad de un gobierno corporativo? Y son aspectos de sentido común, como decía el ingeniero Tierno. La OCDE hoy tiene un manual de buen gobierno corporativo de las empresas del Estado sumamente claro
Y realmente, si uno lo lee con cuidado, como lo hicimos para desarrollar este trabajo, se encuentra que es muy difícil estar en desacuerdo con los principios que se establecen de buen gobierno. Son, en general, de sentido común. Los 4 pilares que están detrás del buen gobierno corporativo y que fueron evaluados en este trabajo fue, primero, el marco legal. Si las empresas del Estado operan dentro de un marco legal adecuado. Y aquí una de las cosas más importantes es si el propietario dentro del Estado de las empresas es independiente del regulador, para empezar a hablar. O sea, si existe aquí los contrapesos necesarios. Ahí Uruguay, las empresas del Estado están mal y están bastante en el fondo de la tabla. No es el peor aspecto, que es el que quiero llegar hacia el final. Otro aspecto relevante es la revelación de información. No solo los balances auditados 6 meses después que terminó el año, sino decisiones estratégicas que se van tomando, y no tan estratégicas, sino decisiones importantes, tienen que estar disponibles en las páginas web, tiene que haber información de criterio para seleccionar directores, tiene que haber información y tiene que haber disponible un código de buen gobierno, un código de ética que aprueban y se comprometen a cumplir los miembros del directorio de estas empresas. Bueno, eso tiene que estar. Esto se miró y las empresas del Estado uruguaya quedan a mitad de tabla en algunos. Aquí me estoy concentrando en 3 grandes empresas y el trabajo analizan fundamentalmente Antel, UTE y ANCAP. Y aquí es importante diferenciar porque al principio hoy miramos que obviamente hay una infinidad de empresas del Estado o entes autónomos de servicios descentralizados. Este trabajo se concentra hoy en las principales de los servicios comerciales e industriales del Estado, que son Antel, UTE y ANCAP. Ahí es donde tenemos que entrar a mirar y es el primer lugar donde hay que entrarle el diente a las reformas fundamentales. Es mucho más complejo pensar en ACE, mucho más complejo pensar en la ANEP. Empecemos por donde es claro, donde se pueden tener avances concretos. La conformación del directorio es otro de los aspectos que es importante dejar claro. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar a los directores de las empresas? También fue evaluado. Finalmente, el ejercicio de la propiedad. El ejercicio de la propiedad significa quién es dentro del Estado el que ejerce las veces del dueño de la empresa. ¿Dónde recae la titularidad de las decisiones que se toman dentro de las empresas? Ahí Uruguay está con puntaje 0 en 10. Los números que están ahí son en una escala de 0 a 10. 10 es el mejor puntaje que hay en América Latina, 0 el peor. Uruguay en ese aspecto tiene el talón de Aquiles. Estamos con 0 puntos y es lo que termina haciendo que el promedio de estos 4 indicadores dejen a Uruguay al fondo de la tabla. Voy a hacer algunos comentarios de los 2 últimos, de la conformación del directorio y del ejercicio de la propiedad. Conformación del directorio, bueno, hicimos un trabajo arqueológico cuando estuvimos trabajando en este documento el año pasado. Fuimos a mirar uno por uno los currículums de todas las personas que ocuparon el directorio de empresas del Estado, de estas 3 grandes empresas, ANCAP, UTE y Antel, y nos fijamos quiénes tenían formación en dirección de empresa. Y los números ahí están. Al día de hoy, y nunca pasó que tuviéramos las personas que están gobernando nuestras principales empresas, que son de hecho también las más grandes del país, tuvieran más de un 20% formación en dirección de empresa. Estamos siendo gobernados las principales empresas por personas que no están en algún sentido capacitadas para dirigir empresas. O sea, tienen otra formación, tal vez muy buena, pero no específica en la dirección de empresa. Y esto claramente nos juega en contra. Estamos queriendo gobernar empresas sin las personas que tienen las mayores capacidades para hacerlo. Ahora, el punto central del trabajo vino por este punto de quién es el que ejerce la propiedad. Y aquí encontramos en el Uruguay, si uno compara el periodo, la administración Mujica con el periodo del primer gobierno de Vázquez, encontramos lo que nosotros en economía a veces nos gusta llamar un experimento natural, que es una situación de la realidad del Uruguay que permite comparar y sacar conclusiones hasta el punto de vista científico. De hecho, los resultados de esto que le voy a mostrar ahora, este estudio puntual de la importancia del ejercicio de la propiedad, van a ser publicados ahora por el Management Review. Lo mandamos, lo revisaron en una revista científica muy destacada en Management y
van a ser como el ejemplo del caso de uruguayo, de donde se puede medir la importancia que tiene ejercer de forma correcta la propiedad de las empresas. Y ahí tuvimos dos periodos bien distintos. El primer gobierno de Vázquez, donde mensualmente se juntaban los presidentes de los entes autónomos en la mesa coordinadora. Esto era mensualmente, se coordinaban las políticas, se coordinaban inversiones, se rendía cuentas, los presidentes tenían que informar sobre su gestión y el Poder Ejecutivo, a través de la OPP, hacía las veces de dueño. Esto asumía la titularidad de las empresas del Estado, si bien era de facto, porque no existía la institucionalidad que le permitiera, hacía todas las veces como si fuera. Esto dejó de pasar durante la administración Mujica, dejó de pasar porque de hecho no estaba institucionalizado, ¿no? Las normas no lo exigen, sí exigen que haya determinado contralor de parte de la OPP, pero no exigían que haya una reunión mensual con todos los presidentes como se hizo durante el primer gobierno del doctor Vázquez. Y si uno mira los resultados de un primer periodo con respecto al segundo, primer quinquenio del gobierno del Frente Amplio, segundo quinquenio del gobierno del Frente Amplio, encuentra que hay un escalón marcado hacia abajo en los resultados de gestión de las empresas del Estado, y lo más importante de esto es haciéndolos comparables. Aquí tuvimos que extraer todo lo que estaba pasando en el mismo tiempo, por ejemplo, el precio del petróleo, por ejemplo, las lluvias, por ejemplo, el tipo de cambio, por ejemplo, la evolución de la actividad económica en el Uruguay, por ejemplo, también la calidad profesional y técnica de los currículums de los que estaban ocupando los directorios de las empresas públicas en cada momento. O sea, si uno le saca toda esa información y compara qué queda en el resultado final filtrado por todo esto, se encuentra que hay un escalón hacia abajo que es explicado en gran parte por el sistema institucional en los que estuvieron operando las empresas del Estado durante el primer gobierno de Vázquez y durante la administración Mujica. Entonces, eso es lo que nos permite decir que es importante, porque en Uruguay tuvimos una experiencia piloto, porque no estaba institucionada, de coordinación de las empresas del Estado, donde el ejercicio de la propiedad caía en manos de la OPP o del Poder Ejecutivo, y una segunda experiencia donde el ejercicio recaía en manos de los directores. Los presidentes de las empresas públicas eran los dueños, los que ejercían la titularidad de las empresas del Estado. Y si uno mira la normativa vigente en el Uruguay, esto fue lo que se encargó en gran parte el doctor Del Piazzo en ese trabajo, se encuentra, y a nosotros nos sorprendió, o sea, si uno revisa una a una la Constitución y todas las normas asociadas, se encuentra que la titularidad en los hechos recae justamente sobre el presidente de las empresas del Estado. O sea, no hay una normativa clara que diga que es el Poder Ejecutivo, quién dentro del Poder Ejecutivo es el que es finalmente el titular, sino que termina siendo el presidente. Y si bien el ministro de Industria, el ministro de Economía le puede dar una indicación al presidente de los entes, tiene todo su derecho a decirle: a mí que no me importa, hago lo que yo soy el titular de esta empresa, hago lo que yo quiero. Y como se comentaba hoy en el panel, que en los hechos pasa y pasó y va a seguir pasando mientras no tengamos cambios institucionales en la materia. 3 minutos. Para ir cerrando, entonces, lo primero voy a resumir las principales conclusiones del trabajo. El gobierno corporativo de las empresas del Estado uruguayo no está en línea con las buenas prácticas de gobierno corporativo que establece la OCDE y son reconocidas a nivel internacional. Para empezar. Segundo, y esto es muy importante, muchísimos de los cambios necesarios para alinear el buen gobierno de las empresas del Estado están previstos en la normativa. Es cuestión de aplicarlas. Yo diría el 90% está establecido en la normativa, solo falta aplicarlos y aplicarlos bien. Ahora, el problema de fondo, el más importante, no está establecido, que es quién finalmente ejerce la propiedad. Y ahí es donde nosotros pensamos que es necesario un cambio legal que implica trasladar el derecho de propiedad de las empresas hacia un organismo supraempresa del Estado. Se habló del caso del holding. Este es el caso justamente de Chile, de Colombia, de Perú. El año pasado presentamos ese trabajo en Chile. No podían creer los colegas chilenos, peruanos y colombianos que las empresas del Estado uruguayo se gobiernen de acuerdo a la institucional que está hoy vigente. O sea, es un retraso. Hoy hay que adaptarlo. Y aquí me refiero que este holding no tiene que ser un holding que incluya a ACE y a la ANEP conjuntamente. No. UTE, ANCAP, Antel, tal vez. Son subgrupos de empresas que tienen que estar dentro del paraguas de una institución que tenga
que tenga un directorio nombrado con representación política y que este directorio del holding sea el responsable de nombrar a los directorios de las empresas públicas, de controlarlos, de destituirlos, que la destitución de un presidente de una empresa del Estado deje de ser un hecho político, sino que va a ser un hecho económico y va a responder a las necesidades del momento y al no haber cumplido con lo que se había preestablecido en los compromisos al asumir. Bueno, esto es muy importante. Y más importante aún es en el contexto en que hoy estamos. Hoy Uruguay está iniciando un periodo de enfriamiento económico, de estancamiento económico, quedó atrás ya los periodos de bonanza donde crecíamos al 6%, vinimos un primer escalón creciendo al 4%, hoy estamos prácticamente creciendo, el último dato es 1%, pero si uno lo mira punta a punta es 0, nuestras proyecciones hablan de un crecimiento prácticamente nulo para este año. Ahora, ¿y cómo vamos a impulsar crecimiento económico para los próximos años? Y aquí es donde el papel que puedan tener las empresas del Estado va a ser fundamental. Es importante que contribuyan a este proceso de modernización. Y si uno mira lo que nos gusta definir nosotros como las barreras al desarrollo que hoy tiene Uruguay, y las mira a nivel internacional comparativo a lo que pone un ranking de 100 países del mundo, Uruguay hoy tiene serias barreras para el crecimiento, esto, repito, medido por el Banco Mundial, por el Foro Económico Mundial, en 3 aspectos fundamentales: el peso del Estado en la economía, la inserción internacional, la regulación laboral y la calidad educativa. Son 4 aspectos que hoy están generando barreras a un crecimiento sustentado del Uruguay. Aquí nos concentramos en el peso del Estado de la economía tiene que empezar por un mejor gobierno de las empresas públicas y que dejen de ser muchas veces una mochila y pasen a ser un impulso para fomentar el crecimiento del país, y eso solo se logra con un mejor gobierno corporativo. Y hoy el sistema institucional en el que están operando las empresas del Estado no es el adecuado para generar mejores gobiernos, más allá de las personas que ocupen los cargos. Acá no tenemos un tema de personas que ocupen los cargos, sino una institucionalidad que no es adecuada a las necesidades que hoy tienen las empresas del Estado. Muchas gracias.